vamos de inmediato a la poderosa palabra de Dios en esta tarde. Queremos ir hoy a los Hebreos 11 y hoy vamos a hablar de lo que es la fe. De lo que es la fe, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando mantenemos la fe? ¿Qué es lo que puede hacer la fe en su vida? Y qué poderoso es tener fe. Hebreos 11, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y luego su palabra, tal como está escrita, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí vamos a leer. Miren qué tremendo lo que hace la fe. Por la fe todos los antiguos, todos, Abraham, Isaac, Jacob, toda esa gente caminó en fe. Ellos no habían visto lo que Dios prometía, pero ellos le creyeron a Dios. Dice que Abraham salió de la tierra de su parentela por una palabra que Dios le dio. Dios solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te llevo a una tierra que fluye leche y miel. Y sin haber visto la tierra, sin haberse puesto a pensar que estaba abandonando su familia, que estaba dejando su tierra, su comunidad allí, sus vecinos, sus amigos, este hombre caminó creyéndole a Dios, solo con su mujer y un criado que le acompañaba, Eleazar. Podemos ver qué fe la de Abraham, porque este hombre creyó a Dios. Este hombre no le dijo cuál es, dónde está, decime por dónde me voy. No, él caminó y Dios lo dirigió a la tierra que lo llevaba. Este hombre fue llamado el padre de la fe, porque en realidad mucha gente hoy en día, si no mira, no cree. Si no, hermano, si no palpa, no mira con sus ojos, dice, yo no creo. Y Dios se agrada de que creamos sin haber visto. Dice que por la fe fue constituido el universo. Dios solo dijo, hágase. A través de la palabra que tiene poder y que provoca fe, porque la palabra de Dios provoca fe. Por eso cuando la gente se congrega constantemente, recibe fe, porque esta palabra provoca fe. Le hace que mantenga su fe. Y si no la tiene, pues le pone fe a través de esta palabra. Creo que por lo que yo he recibido esa fe es porque yo nunca dejé de congregarme. Cuando yo no era pastora, cuando yo no era sierva todavía, yo me congregaba todos los días. Yo quería recibir de Dios, yo quería siempre dejar ese tiempo para ir a alabar a Dios. Y creo que eso fue lo que constituyó esta fe en mí para mantenerme todavía creyéndole al Señor. Así que cuando creemos a Dios no preguntamos o no razonamos, simple y sencillamente creemos. Dios no quiere que razonemos cómo ir a hacer esto. La Virgen María cuando sale embarazada o cuando el Espíritu Santo pues la cubre y le dice que va a tener un bebé por obra del Espíritu Santo, cuando el ángel le dice, ella no preguntó, solo al principio fue que dijo ella como asustada, pero de ahí dijo, hágase
como tú quieres con la sierva. Y aquí tu sierva hágase como tú quieres. Creyó a la palabra. Y esa fe provocó, porque la fe provoca los milagros. La fe provoca las sanidades. La fe provoca la liberación. La fe provoca la prosperidad. O sea que todo se mueve por fe. Aún la salvación de nosotros es por fe. Creemos que Cristo murió porque nosotros no lo hemos visto. Pero creo, con solo leer cómo fue la historia y cómo Él hizo todo esto por mí, yo creo que sí es, y que vine a Él creyéndole y que soy salva, porque los que se acercan a Él, dice, que crean, que crea que le hay Dios, que hay. Porque hay gente que no cree. Entonces esa gente que no cree, ¿cómo va a recibir si no cree? Nosotros tenemos que creer para recibir. Muchas veces Dios está para obrar en el milagro, pero la incredulidad de nosotros, la inestabilidad de nuestra fe no permite recibirlo. Porque en cuanto decimos una cosa, decimos otra. En cuanto creemos hoy, mañana no creemos. Pasado creemos, pasado decimos, pues, a saber, no sé. Esa palabra de duda siempre está en nuestra boca. Y eso nos hace retroceder en la fe. Eso nos hace que no recibamos lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero dice que el mundo fue constituido por la fe. Dice que Abraham caminó sin saber dónde iba, pero por la fe creyó. Le creyó a Dios. Jacob, todas estas personas, José, Isaac, todas estas personas se movieron en fe y recibieron lo que Dios tenía preparado para ellos. Así que podemos ver que nosotros muchas veces estamos clamando por X motivo, por X problema, por X enfermedad, bueno, por X situación que tengamos, estamos clamando. Pero al mismo tiempo como que claudicamos, como que dudamos. Y Dios no se glorifica en eso. Dios quiere que le creamos verdaderamente, que se va a mover en esa situación, que va a resolver el problema, que va a proveer la finanza, que va a sanar la enfermedad, que va a ocurrir el milagro. Y dice aquí que, porque dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que sin ver nosotros estemos seguros que va a ocurrir un milagro. Cuando se ora por las personas, sabe que Jesús siempre le decía a las personas, si crees que puedo hacerlo, recíbelo conforme a tu fe. ¿Qué le quería decir? Según cómo creas. Si vos crees, lo vas a recibir. Si no crees, pues no hay nada. Y aún en el pueblo de él, dice que no hizo muchas manifestaciones porque eran falta de fe. Y entonces él hizo más milagros afuera que en los de su casa. Porque no le creían, porque lo conocían. Muchas veces nos ponemos a razonar, ¿y este qué? ¿Y este qué va a hacer por mí? ¿Y esta qué va a hacer? Entonces eso no nos permite recibir. Pero si tan solo nosotros creemos a lo que Dios ha dicho, creemos a su palabra, creemos a los milagros, creemos a sus promesas que son fieles y verdaderas, y andamos por fe, le aseguro que usted va a recibir, que usted va a tener lo que está pidiendo. Dice aquí que mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Hebreos capítulo 10, verso 38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que vamos a creer
que vamos a tener la seguridad de que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Lo vamos a recibir, de que la enfermedad se va a sanar. Como les dije, no andamos por vista. Estamos porque tenemos un Dios todopoderoso, que sabemos que así como obró con los antiguos, hoy se va a glorificar en la oración que tenemos, en la petición que tengamos, en lo que estamos haciendo, pidiéndole a Él. Estaremos viendo resultados si no dejamos de creer. Mire, José fue preso, José fue vendido, lo pusieron en la cisterna, también lo pusieron preso Faraón, pero aún en la cárcel José se miraba reinando. José se miraba que sus hermanos se inclinaban a él. Y esta fe provocó que José saliera de la cárcel y lo pusiera Faraón sobre todos sus bienes, siendo el segundo cuando Faraón se encontraba en el palacio y el primero cuando no se encontraba Faraón. La fe llevó a José ahí. La fe llevó a Abraham donde llegó. Dice Jesús a sus discípulos, les dijo que la fe movía las montañas. Si tú le dices a ese monte, quítate y échate al mar, dice, si tuvieras fe se va a quitar, se va a mover. ¿Qué le quiso decir? No importa la situación, por muy difícil que sea. No importa el problema que tú tengas, sea financiero, matrimonial, sea salud, sea familiar, sea los hijos en droga, los hijos en prostitución, lo que sea. Si tú le crees a Dios, eso no va a estar mucho tiempo ahí. Eso va a cambiar, eso va a mejorar. Eso va a ser transformado. Realmente hay mucho polvo ahorita. No se aguanta el polvo. Pero podemos ver que la fe es necesario que la persona la mantenga. Si tú pierdes tu fe, tú estás perdido. Tú tienes que mantener la fe para que el milagro ocurra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces no tenemos la fe suficiente. Y cuando ya hemos orado por muchas peticiones o por una sola petición, por un problema y no se resuelve, no creemos que se va a resolver. Y a veces desistimos, desfallecemos y decimos, no, ya no sigo orando, ya no sigo esperando, esto no va a ocurrir. Entonces tú mismo ya perdiste, tú mismo confesaste que no se va a resolver, tú mismo dijiste que ya no pasó nada. Tú tienes que persistir, aunque no se vean señales, aunque no se vean respuestas en el tiempo que tú has puesto. Tú vas a ver la respuesta, tú vas a ver las señales, tú vas a ver a Dios moviéndose en esa situación, si tú le crees, si tú persistes. Mira aquella mujer de Sirofenicia dice que estaba esperando un milagro, estaba esperando que su hija en casa fuera liberada, y esta mujer estuvo vigilando a Jesús, vigilando que pasara por ahí. Yo no sé qué tanto tiempo estuvo, pero en una de esas Jesús llegó a una casa, dice, y no quería que lo vieran. Llegó ocultamente, se metió ahí. Sería una casa de alguna amiga o de algún amigo o de los mismos discípulos, pero él llegó ahí sin que nadie lo supiera. Pero esta mujer dice que estaba esperando un milagro, y como esperaba un milagro también estaba accionando, vigilando a ver a qué hora llegaba Jesús ahí. ¿Y sabe qué pasó? Jesús, ella le dijo a él que necesitaba un milagro. Y él le dijo, no está bien el pan tomarlo y dárselo a los perrillos. Pero ella mantuvo la fe. Perseveró esta mujer. Y algo que toca el corazón de Dios es que mantengamos la fe, perseveremos en ese milagro, perseveremos en esa oración.
Y él le dijo esto, a ver qué acción tomaba ella, qué actitud tenía. Pero ella dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los hijos. ¿Y sabe qué? Cuando esta mujer llegó a su casa, su hija había sido liberada. Ya había salido el demonio de su hija, porque esta mujer creyó. Y esta mujer obtuvo su milagro, pudo ver su hija liberada, pudo ver su hija restaurada, sana cuando llegó a la casa. Vale la pena mantener la fe, vale la pena no desistir, vale la pena no desmayar, vale la pena perseverar, vale la pena sostenerte allí en el problema que estás viviendo, en la situación que tienes ahora, en el problema que no has podido resolver. Pero si tú te mantienes en fe, tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver a Dios obrando, trayendo la respuesta, haciendo el milagro que tú quieres ver. En tu familia, en tu esposo, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu cuerpo, en tu salud. Tú vas a ver la gloria de Dios si tú te mantienes firme en esa fe, creyéndole al Todopoderoso, porque todo problema Dios lo va a resolver. Toda situación Dios la va a arreglar. Todo lo que falta en finanzas Dios lo va a proveer. Toda deuda Dios la va a pagar. Tenemos que creerle al Señor. No importa el diagnóstico que te hayan dado, si te han dicho que tenías cáncer, si te han dicho que tenías leucemia, si te han dicho que tienes osteoporosis, si te han dicho que tienes lo que sea, tumores, Dios va a curar de acuerdo a tu fe. Si tú le crees a Dios, Dios lo va a hacer. Dice que todos estos antiguos no vieron, pero creyeron. Y Dios los llevó al lugar correcto. Dios los llevó a la tierra prometida. Dios los sacó de la cárcel y los promocionó, los exaltó. Porque Dios es real. Mantengamos nuestra fe. Sabe que Dios puso una medida de fe sobre mí. Y yo sí creo que fue puesta una medida de fe, porque hay don de fe. Además de la fe también hay don de fe. Y don de fe es que cuando tú crees a Dios por encima de tus circunstancias. Porque hay cosas que tú dices, ah, no, yo así me corro, yo así no sigo. Ah, no, yo así no, dice. Yo así no sirvo a Dios. Porque está viendo por encima. Está viendo tu problema. Está viendo la situación que estás viviendo. Estás viendo ahí la dificultad que estás teniendo. Pero si tú, a pesar de tus circunstancias, miras a Cristo, miras a Dios, tu fe te hará victoriosa. Tu fe te hará victorioso. Tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver el milagro, a Dios obrando, la necesidad supliéndose. Tú verás la enfermedad sanándose. Porque muchas veces dejamos de ver a Cristo y miramos nuestras necesidades. Ay, yo no voy a salir de este problema. Yo no voy a salir de esta circunstancia. Ay, no, qué mal me siento de esta enfermedad, yo creo que no me voy a curar. Porque a veces uno mismo está produciendo la fe, o uno mismo está desistiendo con las palabras que vertimos. Si es negativa, no tenemos fe. Pero si es positiva, tus palabras provocan tu fe. Tus palabras harán el resultado. Por eso Jesús le decía a la gente, ¿crees que puedo hacerlo? Y a otros les dijo, ¿quieres ser sano? Tenían que creerlo. ¿Qué les dijo a los discípulos en cierta ocasión? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron unos Jeremías, otro Juan el Bautista que ha resucitado. Pero ahí los paró. Pero ustedes, ¿quiénes creen que soy? Mire qué lindo.
Quería probarles la fe a ellos. Quería probar si ellos creían en realidad que habían visto los milagros, que habían visto las sanaciones, que habían visto los resultados. Por eso les preguntó. No importa lo que digan los otros, pero ustedes que me conocen, ustedes que me han visto, que viven conmigo, que duermen conmigo, que comen conmigo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Para ver su fe. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? A Pedro se le reveló. Y vino la revelación a Pedro y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo él? Bienaventurado Simón, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Porque para llegar hasta allí tenemos que tener la revelación. Para tener esa fe positiva tenemos que haber creído en el Señor verdaderamente. Y dice aquí la palabra en el verso 38 que les leía siempre del capítulo 10 de Hebreos. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice que a Dios le agrada la fe. Dice la palabra, mas sin fe es imposible agradar a Dios. Pero al que cree, todas las cosas le son posibles. Y el que se acerca a Dios, crea. Mire, habla de creer, habla de fe. Crea que es galardonador de los que le buscan. Mire, entonces podemos ver que la fe mueve las montañas. Ese problema que tú tienes no es nada en las manos de Dios. Dios lo puede hacer en segundos, lo puede resolver ese problema matrimonial. En segundos te transforma tu esposo, te transforma tu esposa, te transforma tus hijos. En segundos puede restaurar tu familia, puede restaurar tu relación, puede restaurar tu vida espiritual. En segundos, a Dios no le cuesta nada. Pero Dios nos ha dejado para probarnos si en realidad le creemos, si persistimos en la fe, si mantenemos esa fe, si nos mantenemos creyendo que Él puede. ¿Sabe que los discípulos andaban con Jesús y algunas cosas tal vez no las entendían porque después le preguntaban cuando Él predicaba? Pero a ellos Él se las revelaba, Él les discernía lo que quería decir, Él les explicaba. Jesús siempre quería que ellos mantuvieran fe porque sabía que en el momento que Él se fuera, cuando ya no lo miraran, porque bonito es estar viendo. Toda la gente quiere ver primero para creer, pero no creer para después ver. Y mientras los discípulos no tuvieran a Él, ellos claro que estaban cargados de fe. Estaba allí el autor de la fe. Pero Él quería que esa fe se mantuviera aun cuando Él se fuera. Aun cuando Él fuera crucificado en la cruz, que no se fueran a correr. Que no fueran a olvidar lo que les había predicado, lo que les había enseñado. Él quería que se mantuvieran. Y por eso trataba de cerca con ellos. Y les decía que tenían que hacer esto, que hacer lo otro. Y que Él se iba a ir, pero que allá iba a preparar moradas para ellos. Para que donde Él estuviera, ellos también iban a estar. Todo eso era por fe. Nadie estaba viendo las casas, nadie estaba viendo las moradas. Pero qué bueno que le creyeron. Y ellos fueron los que extendieron el evangelio de la fe, porque esto es por pura fe. La verdad que la gente para creer a veces tiene que ver. Pero nosotros hemos venido a Él, dice, sin ver, solo creyendo que Él es. Y Él dice en su palabra también, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que somos nosotros, que mantenemos esa fe sin haberle visto. Y eso es lo que ha tocado el corazón de nuestro Dios. Eso es lo que lo ha motivado a ayudarnos a nosotros, a sostenernos a nosotros en esa fe, a permitir que nosotros hagamos la obra por fe.
respaldándonos en lo que hacemos para su gloria y honra. Es por la fe que estamos aquí. Y seguimos caminando. Y seguimos haciendo la obra por fe. Y seguimos predicando a todo aquel que quiere oír que Dios es real. Porque yo les explicaba que hay una fe que Dios ya dejó una sola medida. Pero también está una que es sobre la medida, que es el don de fe. Y eso lo tienen aquellos que le buscan a Él, aquellos que se someten a su voluntad, aquellos que se subordinan a su autoridad, a su palabra. A esos pienso yo que Dios les puso un don, una medida más. ¿Para qué? Para seguir haciendo su obra en esta tierra, para no detenernos, para no desmayar, para no retroceder, porque dice que el que retrocediera no agradará a su alma. Si nosotros retrocedemos, no le agradamos a Él. Pero dice la palabra, aquí mismo en el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que esa fe nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Esa fe nos ha ayudado a llevar esa palabra a otras personas. Esa fe nos ha llevado a orar por personas y hablándoles de que crean para que su milagro Dios lo haga a través de la oración. Esa fe nos ha llevado cuando hay un cáncer, cuando hay un SIDA, que el médico dice hasta aquí llega la ciencia. Nosotros creemos que Dios continúa después de la ciencia, que su poder es mayor, que si le cree la persona va a ser sano de ese cáncer, va a ser sano de ese SIDA. Nosotros creemos que cualquier enfermedad que sea, Dios tiene el poder para curarla. Pero ese es el problema, que mucha gente no cree, que mucha gente le cree más al médico que a Dios. Fíjese que si el médico le dio un diagnóstico allí que le dice que ya no tiene cura, esa persona sale llorando de ahí, como que el médico fuera Dios. El médico puede equivocarse. Los laboratorios se equivocan. Pueden confundir un examen con otro también. Y usted sale llorando creyendo que es usted. Y aunque fuera usted, usted tiene que creerle a Dios, que dice que Él murió en la cruz del Calvario y por sus llagas ya fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a Dios. Se han dado lejos, de larguito pues. Ahora, acérquese a Dios para que Dios sane ese cáncer, para que Dios sane ese SIDA. Comprométase con Dios a servirlo si lo levanta a esa cama. Y a Dios le agrada que nosotros le prometamos, pero eso sí, que no solo prometamos, sino que le cumplamos. Bueno, es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No miremos para creer, más bien creamos para ver. Quisiera decir a los que están ahí que no han aceptado a Cristo como su Salvador y que quieren tener fe, yo les digo que la fe del mundo es una y la fe del cristiano es otra. La fe en Cristo, nosotros sabemos que no hay nada imposible para Dios y que Él puede obrar en cualquier asunto que sea, pero si nos acercamos verdaderamente a Él. Quisiera que usted dijera conmigo estas palabras si quiere usted recibir a Cristo como su Salvador y para que esa fe se haga real en usted. Diga conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor Jesús. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y deme fuerza, Señor Jesús, en mis áreas débiles para no apartarme nunca de sus caminos. En su gracia y en su fuerza yo lo haré. Gracias por perdonarme. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted repite esta oración conmigo, yo le felicito. Lo demás es ir a una iglesia para que usted pueda tener una mayor enseñanza y pueda crecer en su vida espiritual y hablarle a otros que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Él es el único que cambia
y hace milagros. Bendecimos su vida. Oramos. Padre, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Recíbela, mi Dios amado. En esta hora hemos hablado tu palabra. Tu palabra llena, fortalece, edifica, restaura, sana. Tu palabra es medicina en nuestro cuerpo y es refrigerio en nuestros huesos. Y declaro que en este momento los enfermos están sanando. La palabra ha liberado. La oración sigue sanando. Dios sigue haciendo milagros. Tócalos ahí, Espíritu Santo. Toca a los enfermos, los que están necesitando milagros. Declaramos milagros, Dios, ocurriendo en esta hora. Enviamos palabra de milagros ahora. Allí, Señor, sobre esos enfermos con cáncer, sobre esos enfermos que tienen enfermedades en la tiroides, en la garganta, en el colon, en el corazón, presión baja, presión alta, soplo, taquicardia, cualquier enfermedad que sea, ordeno salga de esos cuerpos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Por la palabra declaramos sanos los enfermos en esta hora por las llagas de Jesucristo y el poder de tu palabra. Declaro que en este momento están recibiendo la cura, están recibiendo el milagro, están recibiendo la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Personas con derrame, yo declaro que se restauran esos nervios, se restauran esas células, esos tejidos, esas arterias, esas venas, esos músculos, esos huesos, y todo ese cuerpo regresa a la normalidad. Lo que no se movía se moviliza ahora en el nombre de Jesús. Lo que estaba muerto resucita en el nombre de Jesús. Lo que estaba enfermo se sana ahora en el nombre de Jesús. Lo que estaba desordenado se ordena en el lugar correcto en el nombre de Jesús ahora, por las llagas de Jesucristo y el poder de tu palabra. Declaramos que en este momento ya recibieron la cura, ya recibieron la sanidad, recibieron el milagro. Todas esas personas que estaban necesitando un milagro, ahora lo declaro que está hecho en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Te lo pido todo. Amén, amén, amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús y les decimos hasta mañana, si Dios lo permite.